Bienvenidos a nuestro Deep Dive de hoy. Prepárense porque nos vamos a sumergir en la fascinante historia de la piedra de Rosetta. Más que una simple roca, ya saben, esta piedra es la clave que nos permitió descifrar los jeroglíficos. Y comprender, pues, toda una civilización, ¿no? Totalmente. Es un portal a un mundo perdido, lleno de historias, intrigas y conocimientos que durante siglos estuvieron ocultos a nuestros ojos. Exacto. Y nuestro objetivo en este Deep Dive es ir un poquito más allá de lo básico. No solo vamos a repasar los hechos, sino que vamos a analizarlos, conectarlos y entender por qué la piedra de Rosetta es tan importante. Empecemos por lo básico. ¿Qué es la piedra de Rosetta? Imagínate una losa de granodiorita, una roca bastante común, de más de 1 metro de alto, 75 centímetros de ancho y casi 30 centímetros de grosor. Pesa 760 kilos. Madre mía, no es algo que puedas llevar en tu mochila, precisamente. Para nada. Y en esa piedra encontramos 3 tipos de escritura grabados. Jeroglíficos egipcios, la escritura sagrada de los faraones, escritura demótica, que era una forma más cursiva y popular en la época, y griego antiguo, el idioma de la administración en el Egipto tolemaico. Es como un mensaje trilingüe, pero de hace más de 2000 años. Lo fascinante es que, antes del descubrimiento de la piedra de Rosetta, los jeroglíficos eran un misterio absoluto. Era como si los antiguos egipcios nos hubieran dejado un mensaje codificado sin la clave para descifrarlo. Y la piedra de Rosetta se convirtió en esa clave. Al tener el mismo texto en 3 idiomas, los eruditos finalmente tuvieron la herramienta que necesitaban para comenzar a desentrañar los secretos de la escritura jeroglífica. Exacto, fue como encontrar el manual de instrucciones para una civilización perdida. Yeah. Pero ojo, no fue un proceso fácil ni rápido, ¿eh? La decodificación de los jeroglíficos fue una verdadera hazaña, una hazaña de la lingüística y la arqueología, que llevó décadas de trabajo y la colaboración de muchos expertos. Hablemos un poco de este proceso. La piedra de Rosetta fue descubierta en 1699 por un soldado francés, Pierre-François Bouchard, durante la campaña napoleónica en Egipto. Lo curioso es que la encontró en Fort Julien, cerca de Rashid, una ciudad en el delta del Nilo. De hecho, Rosetta es simplemente el nombre francés de la ciudad de Rashid. Un detalle que a menudo se pasa por alto. Y otro detalle importante es que la piedra de Rosetta que vemos hoy en día no está completa. Es solo un fragmento de una estela más grande, probablemente rota en la antigüedad. ¿Quién sabe cuánta información se perdió con esos fragmentos? Muchísima, seguro. Pero incluso en su estado fragmentario, la piedra de Rosetta es un tesoro invaluable. Y antes de adentrarnos en el proceso de decodificación, creo que es importante entender el contexto histórico. El contexto en el que se creó. Totalmente de acuerdo. La piedra de Rosetta no es solo una colección de jeroglíficos. Contiene un decreto real, emitido en el año 196 a.C., durante el reinado de Ptolomeo B. Estamos hablando del periodo tolemaico, una época en la que Egipto estaba gobernado por una dinastía de origen griego, descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno. Un momento. Un decreto en nombre de un faraón, escrito en griego. Eso suena un poco extraño, ¿no? No es tan extraño como parece. Aunque la dinastía tolemaica era de origen griego, adoptaron muchas de las costumbres egipcias, incluyendo la titulatura real. El griego era el idioma de la administración y el comercio. Era natural que el decreto estuviera escrito en este idioma, sin embargo, para que el mensaje llegara a toda la población. También se incluyeron versiones en jeroglíficos y demótico. Claro, eso tiene sentido. Entonces, ¿qué dice exactamente este decreto? Esencialmente, el decreto confirma a Ptolomeo B como faraón y enumera una serie de beneficios que otorgó a los templos y al pueblo egipcio. Recuerda que Ptolomeo B ascendió al trono con solo 5 años, tras la muerte repentina de sus padres. Imagina el caos. Un faraón de 5 años. Sí. Eso sí que es sorprendente. No me imagino un niño gobernando un imperio tan vasto y complejo como el Egipto tolemaico. Exactamente. Y aquí es donde el decreto adquiere una dimensión aún más fascinante. No es solo un documento administrativo, sino una herramienta de propaganda política. Los sacerdotes que lo redactaron buscaban legitimizar el reinado del joven faraón, presentándolo como un gobernante piadoso y benefactor, a pesar de su corta edad. Ya veo, era una forma de asegurar la estabilidad del reino. Y la continuidad de la dinastía tolemaica, en un momento de gran fragilidad. Es increíble cómo un simple texto puede revelarnos tanto sobre la política y la sociedad de una época tan lejana. Exactamente. Y esto es solo la punta del iceberg. Ahora que entendemos el contexto histórico del decreto, podemos adentrarnos en el proceso de decodificación, una historia llena de desafíos, rivalidades y momentos de brillantez intelectual. Retomemos nuestra conversación justo donde la dejamos con esa emocionante historia de cómo los eruditos lograron descifrar los jeroglíficos usando la piedra de Rosetta como clave. Como mencionamos antes, no fue un camino fácil, ¿eh? De hecho, estuvo lleno de rivalidades, controversias y momentos de pura genialidad. Es increíble pensar que algo que ahora damos por sentado, como leer jeroglíficos, fue en su momento un misterio indescifrable.
Cuéntame más sobre esos desafíos y las mentes brillantes que se enfrentaron a ellos. Bueno, para empezar hay que recordar que la piedra de Rosetta llegó a Europa en un momento de gran efervescencia intelectual. La fascinación por el antiguo Egipto estaba en auge, y muchos estudiosos se lanzaron a la tarea de descifrar sus secretos. Uno de los primeros en hacer progresos significativos fue el erudito sueco Johann David Åkerblad. Åkerblad. No recuerdo haber escuchado ese nombre antes. ¿Qué papel jugó en la decodificación? Åkerblad era un experto en lenguas orientales y ya estaba trabajando en la escritura demótica antes del descubrimiento de la piedra de Rosetta. Al ver la piedra, se dio cuenta de que el texto central era demótico y comparándolo con el griego, logró identificar algunos nombres propios, como por ejemplo el de Ptolomeo. Eso suena a un gran avance. Si puedes identificar nombres en un idioma desconocido, ya tienes una pista de cómo funciona el sistema de escritura. Exactamente. El trabajo de Åkerblad sentó las bases para futuras investigaciones. Poco después entró en escena un erudito británico llamado Thomas Young, un verdadero polímata con conocimientos en física, medicina, lenguas y muchas otras disciplinas. Un hombre de renacimiento. Me imagino que su enfoque multidisciplinario fue clave para abordar el desafío de la piedra de Rosetta. Sin duda, Young se basó en el trabajo de Åkerblad y se centró en analizar los cartuchos jeroglíficos que rodeaban los nombres de los faraones. Estos cartuchos, que se usaban para destacar los nombres reales, le dieron la pista crucial para comprender que algunos jeroglíficos representaban sonidos, no ideas completas. Espera un momento. Estás diciendo que los jeroglíficos no eran solo símbolos, sino que también podían funcionar como un alfabeto. Exactamente. Este fue un descubrimiento revolucionario. Young logró identificar los caracteres fonéticos que componían el nombre Ptolomeo en jeroglíficos, lo que demostró que la escritura egipcia no era solo ideográfica, sino que también tenía elementos fonéticos. Eso cambia completamente nuestra percepción de los jeroglíficos. De pronto ya no son solo símbolos misteriosos, sino que adquieren una dimensión sonora, una forma de pronunciar palabras. Sin embargo, Young no logró descifrar completamente el sistema jeroglífico. A pesar de sus avances, seguía habiendo muchas incógnitas. La pieza final del rompecabezas la proporcionó un joven erudito francés llamado Jean-François Champollion. Ah, sí, Champollion. El nombre que siempre se asocia con el desciframiento de los jeroglíficos. Cuéntame más sobre su trabajo y cómo logró lo que otros no pudieron. Champollion era un apasionado del antiguo Egipto desde su infancia. Dominaba el griego, el latín, el hebreo, el copto, una lengua descendiente del antiguo egipcio. Y por supuesto los jeroglíficos, que estudiaba con fervor. ¡Qué dedicación! Se nota que su pasión por el antiguo Egipto era auténtica. Sí, era una verdadera obsesión. Champollion estaba convencido de que los jeroglíficos eran un sistema complejo, que combinaba elementos fonéticos, ideográficos y simbólicos. Y su momento eureka llegó en 1222, cuando estaba estudiando una copia de inscripciones de un obelisco de Filé. Un obelisco de Filé. ¿Cómo lo ayudó eso a descifrar la piedra de Rosetta? El obelisco contenía un cartucho con el nombre de Ptolomeo, similar al que se encontraba en la piedra de Rosetta, pero también tenía otro cartucho con un nombre que Champollion sospechaba que era Cleopatra. Al comparar los dos cartuchos, notó similitudes y diferencias en los caracteres jeroglíficos. Y eso fue lo que le dio la clave. Exactamente. Champollion se dio cuenta de que los jeroglíficos no solo representaban sonidos individuales, sino que también podían representar grupos de sonidos, sílabas e incluso palabras completas. Y lo más importante, comprendió que el sistema jeroglífico era una escritura compleja y flexible, capaz de expresar ideas abstractas y conceptos gramaticales. ¡Qué descubrimiento tan asombroso! De pronto, los jeroglíficos dejaron de ser un código secreto y se convirtieron en una lengua viva, una ventana a la mente y el alma de los antiguos egipcios. Champollion publicó sus hallazgos en su famosa Carta a Monsieur Dacier, que se considera el acta de nacimiento de la egiptología moderna, gracias a su trabajo y al de todos los que le precedieron. La civilización egipcia antigua pudo por fin hablar con nosotros a través de sus textos. Es una historia increíble llena de pasión, perseverancia y momentos de brillantez. Pero, como mencionaste antes, el camino hacia el desciframiento no estuvo exento de controversias. ¿Hubo algún conflicto entre Young y Champollion? Lamentablemente sí, aunque ambos eruditos se basaron en el trabajo del otro. La rivalidad por el reconocimiento y la fama empañó su relación. Young acusó a Champollion de plagio, argumentando que se había apropiado de sus descubrimientos sin darle el debido crédito. Entiendo. El mundo académico a veces puede ser un campo de batalla, incluso cuando se trata de algo tan noble como desentrañar los misterios del pasado. Es cierto, las disputas por la prioridad y el reconocimiento son comunes en la historia de la ciencia, pero lo importante es que, gracias al trabajo conjunto de Åkerblad, Young, Champollion y muchos otros, la piedra de Rosetta cumplió su misión: abrir las puertas al conocimiento del antiguo Egipto.
Y una vez que se descifraron los jeroglíficos, ¿qué tipo de información pudieron obtener los eruditos de la piedra de Rosetta y otros textos egipcios? ¿Qué nos revelaron sobre la vida, las creencias y la historia de esta fascinante civilización? Retomando nuestro análisis de la piedra de Rosetta, creo que es fascinante cómo este objeto ha trascendido su función original como un simple decreto real y se ha convertido en un símbolo universal del conocimiento, el descubrimiento y la comprensión. Es cierto, la frase piedra de Rosetta se ha popularizado, ¿no? Para describir cualquier elemento crucial que nos permite descifrar información compleja o comprender un tema nuevo. Exactamente. Y este uso metafórico de piedra de Rosetta se encuentra en muchos campos, desde la ciencia hasta la tecnología, pasando por la cultura popular. Por ejemplo, en genética se ha utilizado la frase piedra de Rosetta para describir el descubrimiento del código genético que nos permite comprender el lenguaje de la vida. Es una analogía perfecta. El código genético es como un conjunto de jeroglíficos que determinan las características de los seres vivos. Y descifrar este código nos ha abierto un universo de posibilidades en medicina, biotecnología y otras áreas. En el campo de la lingüística computacional, se han desarrollado programas de traducción automática que se basan en la idea de la piedra de Rosetas. Estos programas utilizan grandes cantidades de datos bilingües para aprender las correspondencias entre diferentes idiomas y poder traducir textos de forma automática. Increíble. Es como si estos programas estuvieran utilizando la piedra de Rosetta para aprender a hablar diferentes idiomas y facilitar la comunicación entre personas de distintas culturas. Precisamente. Y en la cultura popular encontramos innumerables ejemplos de la piedra de Rosetta utilizada como metáfora. Películas, libros, videojuegos, obras de arte. La piedra de Rosetta se ha convertido en un icono que evoca el misterio, la aventura, la búsqueda del conocimiento y la superación de barreras. Es realmente impresionante cómo un objeto antiguo, descubierto por casualidad hace más de 2 siglos, sigue teniendo tanta relevancia en nuestra cultura. Pero creo que uno de los aspectos más interesantes del legado de la piedra de Rosetta es el debate que ha generado sobre la propiedad cultural y la repatriación de objetos históricos. Sin duda. La piedra de Rosetta se encuentra actualmente en el Museo Británico de Londres, donde es uno de los objetos más visitados. Sin embargo, Egipto ha solicitado en repetidas ocasiones su devolución, argumentando que es una pieza fundamental de su patrimonio cultural. Entiendo el argumento de Egipto. La piedra de Rosetta fue creada en Egipto, es un testimonio de su historia y su cultura, y muchos egipcios sienten que debería estar en su lugar de origen. Claro. Por otro lado, el Museo Británico argumenta que la piedra de Rosetta es un objeto de importancia mundial, que pertenece a la humanidad en su conjunto y que debe estar accesible a un público internacional. Es un dilema complejo, sin una respuesta fácil. ¿Qué criterios debemos utilizar para decidir a quién pertenece un objeto histórico? Su lugar de origen, su valor universal, su accesibilidad al público. Es una pregunta que nos obliga a reflexionar sobre el significado del patrimonio cultural, la responsabilidad de los museos y el papel de la historia en la construcción de nuestra identidad. No hay una respuesta única, y cada caso debe ser analizado con sensibilidad y respeto por las diferentes perspectivas. En el caso de la piedra de Rosetta, creo que es importante reconocer su valor simbólico para Egipto, pero también su importancia para la comunidad científica internacional y para todos aquellos que se sienten fascinados por la historia y la cultura del antiguo Egipto. Estoy de acuerdo. Quizás la solución ideal sería encontrar una forma de compartir la piedra de Rosetta, de manera que pueda ser exhibida tanto en Egipto como en el Reino Unido o incluso en otros museos del mundo. Sería una forma de reconocer su valor universal y al mismo tiempo respetar su importancia para el patrimonio cultural egipcio. Y quién sabe, quizás en el futuro se descubran nuevos fragmentos de la estela original, lo que enriquecería aún más nuestro conocimiento de la piedra de Rosetta y su historia. Es una posibilidad emocionante. La piedra de Rosetta nos ha enseñado que el pasado siempre tiene algo nuevo que revelarnos y que la búsqueda del conocimiento es un viaje sin fin. Y con esta reflexión, creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en la piedra de los Rosetta. Espero que este deep dive les haya inspirado a explorar la historia, a cuestionar las ideas preconcebidas y a buscar sus propias piedras de Rosetta en sus vidas. Ha sido un placer compartir este viaje con ustedes. Hasta nuestro próximo deep dive. Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en el increíble universo de La Guía del Autostopista Galáctico. ¡Uf! Un clásico. Una novela de ciencia ficción con un humor tan peculiar, ¿no? Que se ha convertido en un clásico de culto. Sin duda, sin duda. Una obra que ha capturado la imaginación de generaciones. ¿Quién no ha soñado con tener una guía que te explique todo sobre la galaxia? Exacto.
Y para esta inmersión tenemos como base la entrada de Wikipedia sobre la novela. Ajá. Prepárate para descubrir datos curiosos Ah. y personajes memorables. Pero más allá de la trama, vamos a explorar las ideas que hacen de esta obra algo tan especial. Me parece perfecto. Bueno. La guía del autoestopista galáctico es mucho más que una simple historia divertida. Claro. Es una obra que te hace reflexionar sobre el significado de la vida, el universo y todo lo demás. Empecemos por el principio. Arthur Dent, nuestro protagonista. Sí. Es un tipo común y corriente que de repente se encuentra con que la Tierra va a ser demolida. Imagínate. Oh. Despiertas un jueves por la mañana Oh, no. y te enteras de que tu planeta va a ser destruido para construir una autopista hiperespacial. Menuda forma de empezar el día. Menos mal que su amigo, Ford Prefect, Sí. no es tan normal como parece. Pues Resulta espera. que Ford es un extraterrestre Ah. que ha estado investigando la Tierra para la guía del autoestopista galáctico. Ford es un personaje fascinante. ¿Eres? Lleva 15 años en la Tierra, observando a los humanos y recopilando información para la guía. Y justo a tiempo para salvar a Arthur de la destrucción. Hablando de la guía, ¿qué te parece si nos adentramos un poco en este dispositivo tan peculiar? Es como una enciclopedia intergaláctica, ¿verdad? Más bien como una Wikipedia, Mm. con un toque de humor sarcástico. Ya. Contiene información sobre prácticamente todo en la galaxia, ¡Wow! desde planetas y culturas alienígenas Increíble. hasta las mejores toallas para llevar en tus viajes interestelares. Las toallas, no me digas que las toallas son importantes en este universo. Más de lo que te imaginas. La guía le dedica una entrada completa a la importancia de la toalla para un autoestopista galáctico. Es increíble. Es un elemento esencial para la supervivencia. Bueno, te lo apunto. Nunca se sabe cuándo te puede hacer falta una toalla en una situación de emergencia intergaláctica. Exacto. Volviendo a la historia, Arthur y Ford acaban a bordo de una nave bogona Ujú. y ahí es donde las cosas se ponen. Sí, interesante. Los bogones son conocidos por su burocracia extrema y su pésimo gusto por la poesía. Oh, sí, sí, De hecho, se dice que su poesía es la tercera peor del universo. pobre Arthur, Ujú. obligado a escuchar poesía bogona, debe ser una tortura. Y hablando de personajes peculiares, Sí. ¿qué me dices de Zaphod Beeblebrox? Ah, Zaphod. Un personaje inolvidable. Sí. El expresidente de la galaxia. Con 2 cabezas. 2 cabezas, una personalidad excéntrica y una tendencia a meterse en problemas. 2 cabezas. ¿Cómo funciona eso exactamente? La novela no entra en detalles anatómicos, Claro. pero la imagen de un presidente galáctico con 2 cabezas. Sí, es bastante divertida. Y Zaphod no es solo un personaje extraño, también es impulsivo, egoísta y un poco ladrón. Oh. De hecho, roba una nave espacial experimental llamada Corazón de Oro. ¿Y esa nave es especial? Mucho. El Corazón de Oro está propulsado por el motor de improbabilidad infinita, Wow. un invento que permite viajar a cualquier punto del espacio-tiempo de forma instantánea. Es un concepto fascinante que juega con la idea de que lo improbable puede ocurrir en cualquier momento. Suena peligroso. Lo es. Ya veo. Pero también es increíblemente divertido. Y hablando de personajes que se unen a la aventura, Sí. no podemos olvidarnos de Trillian. Trillian, cuyo nombre real es Tricia Macmillan. Ajá. Es una astrofísica que Arthur conoció en una fiesta en la Tierra Sí. y resulta que ella también escapó de la destrucción del planeta. Exacto. Trillian decide unirse a Zaphod en sus aventuras intergalácticas. Trillian. Es un personaje inteligente, valiente y, a diferencia de Zaphod, bastante sensata. Ya. Aporta un equilibrio al grupo. Y luego está Marvin, Ah, sí. el androide paranoide. Marvin. Sus frases deprimentes son legendarias. Marvin es un robot, con una inteligencia superior a la de cualquier ser humano, Increíble. pero también sufre de una depresión crónica. Sus comentarios sarcásticos y pesimistas son una constante fuente de humor a lo largo de la novela. Este grupo tan peculiar se embarca en un viaje Sí. en busca del legendario planeta Magrathea. Ah. ¿Por qué es tan importante este planeta? Magrathea es famoso por una razón muy particular. Sí. Sus habitantes construyen planetas por encargo. Bueno, Eran los ingenieros planetarios más hábiles de la galaxia. increíble. ¿Te imaginas poder diseñar tu propio planeta? Montañas, océanos, continentes a tu gusto. Las posibilidades son infinitas. Y aquí viene lo interesante. Resulta que la Tierra fue construida por los magratianos. La Tierra, en serio. Sí. Y no solo eso. ¿Qué más? La Tierra fue creada como una supercomputadora gigante Una supercomputadora. diseñada para calcular la respuesta ¿La respuesta a qué? a la pregunta fundamental.
Sobre la vida, el universo y todo lo demás. La pregunta fundamental. Eso suena a algo muy importante. Lo es. Ya veo. Y la respuesta, que ya se conoce, es 42. Espera. 42. Esa es la respuesta a la gran pregunta sobre la vida, el universo y todo lo demás. Exactamente. No puede ser. Pero nadie sabe cuál es la pregunta. Es extraño. Y para complicar aún más las cosas, Oh, no los entiendo. seres que encargaron la construcción de la Tierra eran ratones. ¿Ratones? ¿De verdad? Sí, ratones pandimensionales. Resulta que estos ratones son seres hiperinteligentes Ratones inteligentes. que necesitaban una computadora lo suficientemente potente. Para calcular la pregunta fundamental. Esto es cada vez más extraño. ¿Y qué pasa con los ratones? Quieren recuperar la respuesta. ¿Quieren más que eso? Ah, sí. Quieren estudiar el cerebro de Arthur Dent, El cerebro de Arthur. el último ser humano que vivió en la Tierra, ¿Por qué? ya que creen que él podría tener la clave para descifrar la pregunta. Pobre Arthur. Primero le destruyen la Tierra. Sí. Luego descubre que era una supercomputadora. Ajá. Y ahora unos ratones quieren experimentar con su cerebro. La vida de Arthur Dent ha dado un giro bastante inesperado, ¿verdad? Sin duda. Y con esto, creo que hemos cubierto una buena parte de la introducción Sí. a este universo tan peculiar. Hemos explorado los personajes principales, el concepto de la guía, la Ah. destrucción de la Tierra, la respuesta a la pregunta fundamental y la aparición de los ratones pandimensionales. Y todo esto solo en la primera parte de la novela. Exacto. Retomamos nuestra inmersión en la guía del autostopista galáctico, Sí. donde dejamos a Arthur Dent Ajá. enfrentando la posibilidad de una cirugía cerebral, Cirugía. cortesía de unos ratones, Ah. con ambiciones cósmicas. Una situación un tanto peliaguda, Sí, por decirlo suavemente. ¿Quién iba a imaginar que unos ratones serían los responsables de la creación de la Tierra? lo sé, es una idea descabellada. Ya. Pero ahí radica el genio de Douglas Adams. Claro. Y recuerda, no son ratones ordinarios. No, claro. Son ratones pendimensionales, Wow. Capaces de manipular el espacio-tiempo Increíble. y crear supercomputadoras planetarias. Cierto, se me olvidaba ese pequeño detalle. Pero volvamos a Arthur. Sí. ¿Cómo se las arregla para escapar de las garras de estos roedores súper inteligentes? Bueno, digamos que la suerte, Ajá, o más bien la improbabilidad, ya. juega un papel importante en la historia. Ya veo. Arthur y sus compañeros Sí, logran escapar de los ratones, en serio. gracias a una serie de eventos fortuitos Eventos fortuitos. que desafían toda lógica. Eventos fortuitos. ¿Te refieres al motor de improbabilidad infinita del corazón de oro? Exactamente. La nave de Safot, Sí, con su capacidad para saltar ajá, a través del espacio-tiempo sí. de forma impredecible, Ya, resulta ser la herramienta perfecta para escapar de situaciones peligrosas. tiene sentido. Si los ratones no pueden predecir a dónde irá la nave, claro. No pueden atraparlos. Pero, ¿a dónde escapan exactamente? Buena pregunta. ¿Tienen algún destino en mente? Mm. ¿O simplemente vagan por la galaxia? Safot, Sí, siempre impulsivo, Ajá. decide llevarlos al legendario planeta Magratea, Magratea. el lugar donde se construyó la Tierra. Magratea. Pensé que ese planeta ya no existía, que se había convertido en una leyenda. Se creía que Magratea había desaparecido Sí. hace millones de años, Ya. pero resulta que no es así. Ah, no. El planeta se ocultó Se ocultó. para evitar las consecuencias de la crisis financiera galáctica Crisis financiera. que provocó al crear planetas por encargo. Wow. ¿Te imaginas la factura por construir un planeta entero? Debe ser astronómica. Sin duda, pero la visita a Magratea no solo sirve para que Arthur escape de los ratones, Claro. también es una oportunidad para descubrir más sobre la historia de la Tierra. Ah. Y la pregunta fundamental. ¿Encuentran alguna pista sobre la pregunta en Magratea? Recuerda que solo tenemos la respuesta. Oh. Codenciados cajer la ufficientavo. Tempos ti. No encuentran la pregunta exacta, Ya veo. pero sí obtienen información valiosa. ¿De quién? De Slarty Bar, Slarty Birdfast. un diseñador de fiordos planetarios Fiordos. que trabajó en la creación de la Tierra. Un diseñador de fiordos. Eso suena a un trabajo muy específico. Lo es. Slarty Birdfast se encarga de diseñar los accidentes geográficos de los planetas Ya veo. y está particularmente orgulloso de los fiordos que creó para la costa de Noruega, Ah, en la Tierra. tiene sentido. Los fiordos noruegos son impresionantes. Hmm. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta fundamental? Slarty Birdfast le revela a Arthur Sí. que la Tierra fue diseñada como una supercomputadora gigante Ya. para calcular la pregunta fundamental, Sí. pero que fue destruida Destruida. 5 minutos antes de que pudiera completar su tarea. 5 minutos.
Qué mala suerte. ¿Y qué pasa con la respuesta? 42, ¿qué significa realmente? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Sí. Tenemos la respuesta, pero no la pregunta. Claro. Es una paradoja cómica Claro. que nos invita a reflexionar Ah, sobre absurdo de la búsqueda de un significado universal. es cierto. A veces nos obsesionamos tanto con encontrar respuestas que olvidamos la importancia de las preguntas en sí mismas. Exactamente. La guía del autoestopista galáctico nos recuerda que el universo es un lugar vasto e impredecible, Sí. lleno de misterios que quizás nunca lleguemos a comprender del todo. Y que a veces lo mejor que podemos hacer es aceptar la incertidumbre Ajá, y disfrutar del viaje. precisamente. Y hablando de viajes, Sí. la aventura de Arthur y sus compañeros no termina en Magratea. No. Safod, siempre inquieto, Sí. decide llevarlos a un nuevo destino. Un nuevo destino. El restaurante del fin del mundo. El restaurante del fin del mundo. Eso suena Toma. intrigante. ¿Qué clase de restaurante es ese? Imagínate un restaurante Sí. situado en un punto del espacio-tiempo, Wow. donde puedes presenciar la destrucción del universo La destrucción del universo. una y otra vez. En serio, puedes ver cómo el universo se destruye Sí. y luego volver a disfrutar de un buen postre. Esa es la idea. El restaurante del fin del mundo es uno de los lugares más exclusivos Wow, y extravagantes de la galaxia. ya veo. Atrae a seres de todas partes que Ajá. quieren experimentar la emoción de presenciar el fin de todo. Debe ser una experiencia única. ¿Y qué tipo de comida sirven en un restaurante así? La guía no entra en detalles culinarios, Claro, pero seguro que es una experiencia gastronómica fuera de este mundo. supongo que sí. ¿Y qué sucede en el restaurante? Mm, Arthur y sus amigos se encuentran con nuevos personajes, sí. enfrentan nuevos peligros. En el restaurante del fin del mundo, Arthur se topa con una serie de personajes extravagantes, Ya veo. incluyendo a un hombre que afirma ser Dios. Dios. En un restaurante al final del universo, esto es cada vez más surrealista. Lo sé. Pero este Dios Sí. resulta ser un ser bastante aburrido Aburrido. y desilusionado. Es extraño. Confiesa que creó el universo como un pasatiempo, No. pero que ya se ha cansado de él. Yo es aburrido. No me lo hubiera imaginado. Y no solo eso. Ni más. También se revela que la Tierra fue destruida por los Bogones, Por los bobones. por orden del Consejo Galáctico, Oh, para evitar que se completara el programa que estaba ejecutando. ¿qué programa? Calcular la pregunta fundamental. Espera un momento. Los bogones no destruyeron la Tierra para construir una autopista hiperespacial. Esa era la excusa oficial. Ya veo. Pero en realidad, la Tierra fue destruida para proteger la pregunta fundamental. Protegerla, que al parecer es muy peligrosa. Esto cambia todo. Entonces, la destrucción de la Tierra no fue un simple acto de burocracia bogona, No. sino una conspiración a nivel galáctico Exacto. para ocultar un secreto aún mayor. Exactamente. Y Arthur, sin saberlo, Sí, se encuentra en el centro de esta conspiración. pobre Arthur. Su vida ha dado un giro tan drástico. Sí. Y ni siquiera sabe por qué. La vida de Arthur Dent es una montaña rusa de emociones interestelares. Y con esa nueva revelación, la trama se vuelve aún más intrigante. Sin duda, ¿Qué pasará con Arthur? ¿quién sabe? Descubrirá la verdad sobre la pregunta fundamental. ¿Y qué hay de los ratones? Seguirán buscando la respuesta. Regresamos a nuestra inmersión en la guía del autoestopista galáctico, Ajá, donde dejamos a Arthur sí, y compañía en el restaurante del fin del mundo, exacto. presenciando un espectáculo bastante peculiar, Sí, la destrucción del universo. un espectáculo que, Twin Peaks. como descubrimos, no es tan literal como parece. Ah, Más bien, se trata de una manipulación del espacio-tiempo ya. para ofrecer a los comensales una experiencia única. Una experiencia única Sí, que plantea una pregunta interesante. ajá, Si puedes presenciar el fin del universo desde una perspectiva segura, sí, ¿cambia eso tu forma de ver la vida? sin duda. Ya veo. La experiencia en los restaurantes, sí. Lleva a Arthur a reflexionar sobre la fragilidad de la existencia. Cierto. Y la importancia de apreciar cada momento. Y hablando de momentos importantes, ¿qué hay del encuentro de Arthur con el supuesto Dios? Esa escena es una de las más memorables de la novela. Sin duda. La idea de un Dios aburrido ¿Sí? que creó el universo por capricho Wow. y que ahora se arrepiente de haberlo hecho Ya. es una crítica satírica a la idea de un creador omnipotente y omnisciente. Es como si Douglas Adams nos estuviera diciendo Sí. que incluso los dioses pueden cometer errores Claro. o aburrirse de sus creaciones. Exactamente. Ah. Y lo hace con un humor inteligente y mordaz.
¿Qué te hace cuestionar? Las ideas preconcebidas sobre la religión y la creación del universo. Y después de esta revelación divina, Sí. ¿qué rumbo toma la historia? Buena pregunta. Arthur descubre algo más sobre la pregunta fundamental. Bueno, la búsqueda de la pregunta fundamental continúa, Sí, pero de una forma menos directa. ya veo. La visita al restaurante del fin del mundo Ajá. y el encuentro con Dios. Sí. Llevan a Arthur a comprender que la respuesta no se encuentra en un lugar específico o en un conocimiento concreto. Entonces, ¿dónde se encuentra la respuesta? La novela sugiere que la respuesta está en el viaje mismo, ¿En el viaje? en la experiencia de vivir, aprender y descubrir. Ya veo. La pregunta fundamental es un motor que impulsa a Arthur a explorar el universo, a conocer diferentes culturas y a confrontar sus propias ideas preconcebidas. Es como si la pregunta fuera más importante que la respuesta. Exactamente. Oye. El viaje de Arthur con todas sus aventuras absurdas Sí. y sus encuentros con personajes extravagantes es en sí mismo la respuesta a la pregunta fundamental. Y al final de este viaje, Sí. Arthur encuentra algún tipo de paz o comprensión. Arthur no encuentra una respuesta definitiva a la pregunta fundamental, Ya veo. pero sí llega a aceptar la incertidumbre y la complejidad del universo, Ajá. aprende a vivir con las preguntas sin respuestas Claro. y encontrar la belleza en lo absurdo. Es una lección valiosa. Sí. En un mundo que, a menudo, busca respuestas fáciles y absolutas. Sin duda. Y una de las razones por las que la guía del autoestopista galáctico sigue siendo tan relevante hoy en día. Hemos explorado personajes memorables, Sí. conceptos fascinantes Ajá. y reflexiones profundas. Exacto. Pero hay algo que no podemos olvidar. A la toalla. La guía lo dice claramente. Sí. Una toalla es el objeto más útil que puede llevar un autoestopista galáctico. Así que ya sabes, si alguna vez te encuentras viajando por la galaxia, Sí. no olvides empacar una buena toalla. Y por supuesto, Claro. nunca subestimes el poder de la improbabilidad. Con esto, llegamos al final de nuestra inmersión en la guía del autoestopista galáctico. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje. Sí. A través del humor absurdo y la ciencia ficción. Y recuerda, el universo es un lugar extraño y maravilloso. Fíjate. No tengas miedo de explorarlo No. y hacerte preguntas. Exacto. Incluso si no encuentras toda la respuesta. Hasta la próxima. Hola, bienvenidos a su Deep Dive sobre OVNIs. Sabemos que les apasiona este tema, así que prepárense para una inmersión profunda en la información que nos han compartido. Vamos a explorar la historia de los OVNIs, desde avistamientos antiguos hasta su impacto en la cultura popular, basándonos en la información de la Wikipedia en español. Exacto, vamos a ir más allá de los simples platillos voladores y a analizar las diversas hipótesis que intentan explicar este fenómeno, desde las más populares hasta las que nos invitan a cuestionar nuestra propia realidad. Me encanta. Y hablando de platillos voladores, ¿sabían que la imagen del clásico platillo volador se originó por un error periodístico? Sí. Sí, en 1947. El piloto Kenneth Arnold reportó haber visto 9 objetos voladores no identificados sobre el estado de Washington. Describió su movimiento como un platillo si lo lanza sobre el agua. Pero el periodista malinterpretó la descripción. Y así nació el mito del platillo. Es increíble cómo un simple malentendido puede tener un impacto tan grande en la cultura popular. Y este es solo un ejemplo de cómo nuestra percepción de los ovnis se ha visto moldeada por los medios de comunicación a lo largo de la historia. Totalmente. Y si pensamos en la historia de los ovnis, muchos creen que solo se popularizaron en la era moderna, pero la realidad es que hay registros de avistamientos mucho antes. Exacto. Autores como Erich von Däniken, famoso por su teoría de los antiguos astronautas, sugieren que los carros de fuego, las bimanas, y otros fenómenos descritos en textos antiguos podrían interpretarse como avistamientos de ovnis. Es fascinante pensar que el fenómeno ovni podría tener raíces tan antiguas. Aunque es cierto que la era moderna, especialmente con la Guerra Fría, le dio un nuevo impulso al tema, ¿no crees? Absolutamente. La Guerra Fría fue un caldo de cultivo perfecto para el auge del fenómeno ovni. La paranoia de la época, los avances en la tecnología aeronáutica y la carrera espacial generaron un clima de incertidumbre y especulación. Imagina, la gente miraba al cielo con recelo, preguntándose si lo que veían era un avión enemigo, un experimento secreto o algo completamente desconocido. Debía ser una época de mucha tensión. Y con tanta paranoia en el aire,
¿Cómo reaccionó el gobierno de Estados Unidos a este fenómeno? ¿Se lo tomaron en serio? Sí, el gobierno de Estados Unidos creó el proyecto Libro Azul en 1952. Durante casi 2 décadas, este proyecto investigó miles de avistamientos de ovnis, analizando informes, entrevistando testigos y recopilando evidencia. El proyecto Libro Azul es casi una leyenda en el mundo de los ovnis. ¿Llegaron a alguna conclusión definitiva sobre la naturaleza de estos objetos? La conclusión oficial del proyecto Libro Azul fue que la mayoría de los avistamientos podían explicarse como fenómenos naturales, errores de identificación o aeronaves convencionales. Sin embargo, hubo un pequeño porcentaje de casos que quedaron sin explicación, lo que alimentó aún más el misterio y la especulación. Claro, esos casos sin resolver son los que realmente capturan la imaginación. Y más allá de la postura oficial del proyecto Libro Azul, ¿qué otras explicaciones se han propuesto para los ovnis? Bueno, una de las hipótesis más populares es, por supuesto, la extraterrestre, pero también existen otras explicaciones que vale la pena considerar, como la hipótesis psicosocial. Psicosocial. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta hipótesis? Claro, la hipótesis psicosocial plantea que los ovnis podrían ser producto de nuestra propia psique, una proyección de nuestras ansiedades, deseos y creencias. En otras palabras, lo que vemos en el cielo podría ser un reflejo de nuestro propio mundo interior. Es una idea intrigante. ¿Cómo encaja la cultura popular en esta hipótesis? La cultura popular juega un papel fundamental en la forma en que percibimos los ovnis. Desde las novelas de ciencia ficción hasta las películas de Hollywood, las representaciones de extraterrestres y naves espaciales han moldeado nuestras expectativas sobre cómo se vería un encuentro con lo desconocido. Es como si la ficción nos diera una plantilla para interpretar lo que vemos en el cielo. Exactamente. Y esta influencia puede ser muy poderosa, especialmente en momentos de incertidumbre o crisis social, cuando la gente busca respuestas y explicaciones fuera de lo convencional. Tiene sentido. Y hablando de otras explicaciones, también he oído hablar de la hipótesis parapsicológica, que suena un poco más punto esotérica. La hipótesis parapsicológica es fascinante. Propone que los ovnis podrían estar relacionados con fenómenos paranormales o con otras dimensiones de la realidad. Es una perspectiva que nos invita a ampliar nuestra visión del mundo y a cuestionar los límites de lo que consideramos posible. Totalmente. La hipótesis parapsicológica nos reta a pensar fuera de la caja y a considerar que la realidad podría ser mucho más compleja y misteriosa de lo que imaginamos. Me encanta esa idea de ampliar nuestra visión. Y hablando de grandes pensadores que desafiaron las convenciones, ¿qué papel juega Carl Jung en todo este asunto de los ovnis? Carl Jung, el famoso psicólogo suizo, veía el fenómeno ovni como una manifestación del inconsciente colectivo, un reservorio de imágenes y arquetipos universales que compartimos todos los seres humanos. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre el inconsciente colectivo y cómo se relaciona con los ovnis? Claro, para Jung, el inconsciente colectivo es una especie de memoria ancestral que contiene los patrones de comportamiento, los mitos y los símbolos que han dado forma a la cultura humana a lo largo de la historia. Ya veo. Entonces, según Jung, los ovnis serían una expresión moderna de estos arquetipos ancestrales, proyectados en el cielo y cargados de significado simbólico. Exactamente. Jung creía que la imagen circular del ovni, tan presente en la cultura popular, se asocia con el mandala, un símbolo de totalidad y unidad que representa la búsqueda de equilibrio y armonía en la psique humana. Es una perspectiva fascinante. Y hablando de proyecciones, ¿cómo ha influido la cultura popular en nuestra percepción del fenómeno ovni? La cultura popular ha tenido un impacto enorme. Desde la Guerra de los Mundos hasta Expediente X, los ovnis se han convertido en un elemento recurrente en el cine, la televisión, la literatura y los videojuegos. Es cierto, y cada representación, cada historia alimenta nuestra fascinación y moldea nuestras expectativas sobre cómo se vería un encuentro con extraterrestres. Sin duda, estas representaciones no solo influyen en nuestra percepción del fenómeno, sino que también pueden afectar la forma en que interpretamos los avistamientos reales. Es como si la ficción nos diera un marco de referencia, una plantilla para interpretar lo desconocido. Exacto. Y esta influencia puede ser muy poderosa, ya que la cultura popular tiene la capacidad de llegar a una audiencia masiva y de dar forma a la opinión pública. Y volviendo a las investigaciones oficiales, como el proyecto Libro Azul, ¿qué impacto tuvieron en la cultura popular? El proyecto Libro Azul, aunque concluyó que los ovnis no representaban una amenaza, dejó muchos casos sin resolver. Esto, en lugar de disuadir el interés público, lo intensificó. Claro, el misterio siempre es más atractivo que la certeza. Exacto. La falta de respuestas definitivas por parte de las autoridades solo sirvió para alimentar la imaginación y las teorías de conspiración. Y con el paso del tiempo, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. ¿Cómo ha afectado esto a la investigación del fenómeno ovni? La tecnología ha sido una herramienta de doble filo.
Por un lado, ha permitido analizar los avistamientos con mayor precisión, descartando muchos casos que antes se consideraban inexplicables. Es decir, con mejores cámaras, radares y sistemas de detección. Podemos identificar con mayor certeza si lo que vemos en el cielo es un avión, un dron o un fenómeno meteorológico. Exacto. Pero por otro lado, la tecnología también ha dado lugar a nuevas formas de engaño y manipulación. Con la proliferación de imágenes generadas por computadora, es más fácil que nunca crear videos falsos de ovnis. Es cierto, en la era digital, la desinformación se propaga a la velocidad de la luz. Y esto dificulta aún más la tarea de separar los hechos de la ficción en el mundo de los ovnis. Absolutamente. La tecnología nos da herramientas para investigar, pero también nos presenta nuevos desafíos a la hora de determinar la autenticidad de la información. Es un juego del gato y el ratón, donde la verdad se esconde entre píxeles y algoritmos. Un verdadero laberinto digital. Y hablando de laberintos, ¿qué podemos decir de las teorías de conspiración que rodean al fenómeno ovni? ¿Son solo producto de la imaginación o hay algo más detrás? Las teorías de conspiración son un elemento inseparable del fenómeno ovni, desde el famoso incidente de Roswell en 1947 hasta las supuestas bases secretas donde se ocultan pruebas de vida extraterrestre. Las teorías de conspiración alimentan la imaginación y la desconfianza hacia las autoridades. Es fascinante cómo un solo evento, como el incidente de Roswell, puede generar décadas de especulación y debate. Roswell se ha convertido en un símbolo, un punto de referencia para todos aquellos que creen que el gobierno oculta la verdad sobre los ovnis. Y aunque no hay pruebas concluyentes de que haya ocurrido algo extraordinario en Roswell, el misterio persiste y sigue alimentando la imaginación popular. Es comprensible que la gente busque respuestas cuando siente que se le oculta información, pero también es importante mantener un sano escepticismo y no dejarse llevar por la paranoia. Totalmente de acuerdo. Es necesario encontrar un equilibrio entre la curiosidad y el pensamiento crítico. No podemos descartar ninguna posibilidad, pero tampoco podemos aceptar cualquier afirmación sin evidencia sólida. Un equilibrio entre la mente abierta y el pensamiento crítico, esa es la clave. Y hablando de mantener la mente abierta, me parece fascinante cómo el fenómeno ovni nos confronta con la vastedad del universo. Y con la posibilidad de que no estemos solos, ¿no crees? Sin duda. Los ovnis nos hacen replantearnos nuestro lugar en el cosmos y nos invita a imaginar las infinitas posibilidades que podrían existir más allá de nuestro planeta. Y esa idea, esa posibilidad, es la que ha inspirado a tantos artistas, escritores y cineastas a lo largo de la historia. Claro. El misterio de los ovnis ha dado lugar a un sinfín de historias, desde relatos de ciencia ficción hasta documentales que buscan desentrañar la verdad. Y cada una de estas historias contribuye a enriquecer la mitología que rodea al fenómeno. Una mitología que nos atrapa, que nos hace mirar al cielo con curiosidad y preguntarnos qué hay ahí fuera. Y aunque la ciencia aún no ha podido dar una respuesta definitiva sobre la naturaleza de los ovnis, la búsqueda de esa respuesta nos lleva a un viaje fascinante a través de la historia, la cultura y los límites de la mente humana, ¿verdad? Absolutamente. Y en ese viaje es fundamental mantener un equilibrio entre la fascinación por lo desconocido y el rigor del pensamiento crítico. Totalmente de acuerdo. Debemos estar abiertos a nuevas posibilidades, pero también debemos ser cautelosos a la hora de interpretar la información. Y evaluar las evidencias. Exacto. La búsqueda de la verdad sobre los ovnis requiere una mente inquisitiva, pero también una dosis saludable de escepticismo. Y con esa reflexión, creo que es un buen momento para hacer una pausa y darles a nuestros oyentes la oportunidad de procesar toda la información que hemos compartido hasta ahora. En la siguiente parte de nuestro Deep Dive vamos a profundizar en las implicaciones del fenómeno ovni para la ciencia, la cultura y nuestra comprensión del universo. Retomando nuestra conversación sobre la influencia de la tecnología en la investigación de ovnis, es interesante cómo ha afectado la percepción pública del fenómeno. Por un lado, la proliferación de cámaras y dispositivos móviles ha democratizado la captura de imágenes y videos, lo que ha llevado a un aumento exponencial de supuestas evidencias de ovnis. Es cierto, ahora cualquier persona con un teléfono celular puede convertirse en un cazador de ovnis. Pero como mencionábamos antes, la tecnología también ha facilitado la creación de videos falsos. Entonces, ¿cómo podemos discernir entre lo real y lo falso en este mar de información? Esa es la gran pregunta. Es fundamental desarrollar un sentido crítico y aprender a evaluar la procedencia y la autenticidad de las fuentes. Hay sitios web y comunidades en línea dedicadas a analizar las evidencias de ovnis, utilizando técnicas de análisis de imagen y video para determinar su veracidad. Es como una especie de CSI ovni, ¿verdad? Exactamente. Y así como en una investigación forense, es importante considerar todas las posibilidades y no sacar conclusiones precipitadas. Hablando de posibilidades, me gustaría profundizar un poco más en la hipótesis extraterrestre.
Es la explicación más popular para los ovnis, pero también es la que genera más controversia. ¿Qué evidencias concretas existen para apoyar esta hipótesis? Bueno, la verdad es que no hay pruebas irrefutables de que los ovnis sean naves extraterrestres. Muchos de los supuestos avistamientos se han explicado como fenómenos naturales o como errores de identificación. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de casos que siguen sin explicación. Y para algunos investigadores, la hipótesis extraterrestre es la explicación más plausible. Entiendo. Entonces, la hipótesis extraterrestre se basa más en la falta de otras explicaciones que en pruebas concretas. ¿Es así? En parte sí, pero también hay que tener en cuenta que nuestra comprensión del universo es todavía muy limitada. Es posible que existan fenómenos físicos que aún no conocemos y que podrían explicar algunos de estos avistamientos inexplicables. Es un punto interesante. Y hablando de lo desconocido, ¿qué implicaciones tendría para la humanidad el descubrimiento de vida extraterrestre inteligente? Esa es una pregunta que ha fascinado a filósofos científicos y escritores de ciencia ficción durante décadas. Las implicaciones serían profundas, tanto a nivel científico como cultural y religioso. Imagina el impacto que tendría en nuestra comprensión del universo y en nuestro lugar en él. Podríamos descubrir que no somos la única especie inteligente en el cosmos, que hay otras civilizaciones ahí fuera, quizás más avanzadas que la nuestra. Exacto. Y dependiendo de la naturaleza de ese contacto, podría ser una experiencia transformadora o incluso traumática para la humanidad. Podríamos aprender de otras culturas, ampliar nuestro conocimiento y tecnología, o podríamos enfrentarnos a una amenaza que ponga en peligro nuestra supervivencia. Es un tema que da para muchas reflexiones. Y volviendo a la hipótesis extraterrestre, me gustaría abordar un tema que siempre ha generado debate. ¿Por qué los supuestos extraterrestres solo se mostrarían a un grupo selecto de personas y no harían un contacto masivo y oficial con la humanidad? Esa es una de las grandes paradojas del fenómeno ovni. Si realmente hay extraterrestres visitando nuestro planeta, ¿por qué no se presentan abiertamente a la comunidad internacional? Hay diversas teorías que intentan explicar esta aparente contradicción. ¿Podrías compartir algunas de esas teorías con nosotros? Claro. Una teoría sugiere que los extraterrestres podrían estar observándonos desde la distancia, estudiando nuestro comportamiento y esperando el momento adecuado para hacer contacto. Otra teoría propone que los extraterrestres podrían estar interactuando con nosotros de forma sutil, influyendo en nuestra cultura y evolución sin que seamos conscientes de ello. Y por supuesto, hay quienes creen que los gobiernos de las principales potencias mundiales están ocultando la verdad sobre los ovnis y el contacto extraterrestre. Es un tema complejo y lleno de misterio. Y aunque no tengamos respuestas definitivas, la búsqueda de esas respuestas nos lleva a explorar los límites de nuestro conocimiento y a cuestionar todo lo que creímos saber sobre el universo y nuestro lugar en él. Precisamente. Y en esa exploración, la ciencia y la imaginación van de la mano. La ciencia nos proporciona las herramientas para analizar la realidad, mientras que la imaginación nos impulsa a soñar con lo imposible. Y en el mundo de los ovnis, la imaginación vuela alto. Sin duda, los ovnis nos confrontan con la vastedad del universo y con la posibilidad de que no estemos solos. Es una idea que nos llena de asombro y nos hace replantearnos nuestra propia existencia. Y esa idea, esa posibilidad, es la que ha inspirado a tantos artistas, escritores y cineastas a lo largo de la historia. Claro. El misterio de los ovnis ha dado lugar a un sinfín de historias, desde relatos de ciencia ficción hasta documentales que buscan desentrañar la verdad. Y cada una de estas historias contribuye a enriquecer la mitología que rodea al fenómeno. Una mitología que nos atrapa, que nos hace mirar al cielo con curiosidad y preguntarnos qué hay ahí fuera. Exacto. Y aunque la ciencia aún no ha podido dar una respuesta definitiva sobre la naturaleza de los ovnis, la búsqueda de esa respuesta nos lleva a un viaje fascinante a través de la historia, la cultura y los límites de la mente humana. Un viaje que nos desafía a expandir nuestra visión del mundo y a considerar posibilidades que quizás nunca habíamos imaginado. ¿Y tú qué piensas? ¿Son los ovnis naves extraterrestres, fenómenos naturales inexplicables o proyecciones de nuestra propia psique? Esa es la gran pregunta, la incógnita que nos impulsa a seguir investigando y a cuestionar todo lo que creíamos saber. Quizás nunca tengamos una respuesta definitiva, pero el camino hacia esa respuesta es, en sí mismo, una aventura apasionante. Un viaje al corazón del misterio, donde la ciencia y la imaginación se fusionan para dar forma a una realidad que aún no comprendemos del todo. Un viaje que nos invita a mirar al cielo con una nueva perspectiva, a cuestionar nuestras certezas y a maravillarnos ante lo desconocido. Y así, con la mente abierta y el espíritu curioso, continuamos nuestra búsqueda de la verdad, sabiendo que el universo siempre tendrá un as bajo la manga, un enigma por resolver, una sorpresa por descubrir. Y esa es la belleza del misterio, la invitación a explorar lo desconocido, a aventurarnos más allá de los límites de nuestro conocimiento y a descubrir que, en el vasto universo, lo único seguro es la incertidumbre. La incertidumbre, el motor de la curiosidad.
la chispa que enciende la imaginación. Y así con esta reflexión, llegamos al final de nuestro Deep Dive sobre ovnis. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del misterio. Recuerda, mantén la mente abierta, la mirada en el cielo y la curiosidad siempre despierta.